Estos días se convierte en uno de los principales temas de conversación, sobre todo en aquellas familias en las que encontramos niños y niñas en edad de hacer la primera comunión. Y prácticamente todos los comentarios tienen que ver con las pruebas del traje, con el menú del banquete, con las flores, el reportaje fotográfico, el viaje a Euro Disney o el móvil de última generación. La vorágine consumista en la que se ha convertido esta celebración ha dejado en segundo plano el verdadero sentido del sacramento. Por eso hoy nos vamos a preguntar cuánto dinero se gastan las familias, si reconocen esos excesos y, por supuesto, ¿saben sus hijos realmente cuál es la finalidad del día que celebran? Se abre la temporada de comuniones, es su momento. Para mí la comunión sería pues una experiencia muy buena y pues los regalos y todo lo que te da. Caras de felicidad tras las que puede ocultarse un auténtico quebradero de cabeza para los padres, y es que en torno a esta ceremonia religiosa se genera una economía cada vez más amplia. Preparamos la cartera, la primera parada, el traje, de 200 euros en adelante si es una niña y a partir de 140 si es un niño. Las tendencias de esta temporada. Este año sí que se ha apartado un poquito lo que es la ropita, lo de los galones, las almirantes, los marineritos, aunque tenemos algunos, pero se lleva más la ropa normal, el pantalón chaqueta, porque van un poco copiándose de los papás. Llevo un traje largo con esta cosita que, como dijo Petra antes, el rosa. Detrás llevo este tocado y después llevo aquí esta cosita que es como una cruz y a mí me encanta. Ya tenemos el traje, vamos a por el reportaje fotográfico, entre 100 y 500 euros. Atrás quedan los típicos álbumes de fotos. Lo que se lleva ahora son las sesiones personalizadas con niños y niñas en diferentes entornos. La era digital ha revolucionado incluso los recordatorios. Hoy en día la entrega se hace de manera digital, pues a través de una galería online con su usuario y su contraseña. De ahí ya se pueden descargar en cualquier dispositivo todas las fotografías, elegirlas, compartirlas con los familiares, imprimirlas ellos mismos. El tema de recordatorios sí que se ha dejado ya un poquito de usar. Ahora ya lo que se comparte pues el archivo digital, incluso las invitaciones a la comunión pues de formato digital. Y la cuenta se incrementa si añadimos celebración posterior, presupuesto que puede cambiar mucho dependiendo del número de invitados y del menú elegido. Tenemos diversidad de presupuestos, es decir, los menús pueden ir desde 39 euros en adelante hasta 80 y 90, es decir, tanto como ellos quieran. Cada vez los clientes van pidiendo eventos de mayor nivel. Y podríamos seguir añadiendo el vídeo de la ceremonia, las flores, el detalle para los invitados y los regalos. Desde la Unión de Consumidores se aconseja racionalizar para que no se vaya de las manos. Aún así, queriendo hacer la comunión de tipo estándar, por entendernos, se puede reducir comparando precios. Segundo, ser conscientes de que es una cuestión absolutamente efímera. La moda no afecta excesivamente, gracias a Dios, porque son trajes, normalmente son de la misma tipología y por lo tanto hay una capacidad absoluta también de reutilizar. Distintas opciones para que este día tan especial para los niños y las niñas no se le atragante a sus padres. Un asunto que llama a nuestra mesa de actualidad hoy lunes 20 de mayo, ya también lo veían en ese reportaje y vamos a saludarlo. Ya se encuentra con nosotros Raúl Alonso, que es abogado experto en consumo y además responsable de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes. Y también queremos saludar a Esteban Vera, que es delegado diocesano de catequesis, licenciado en catequética por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Esteban Vera, ¿qué tal? Gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes, buenos días. Bueno, hablamos de esta primera comunión, como decíamos, se convierte en tema de conversación justamente estos días a la puerta de los colegios, sobre todo también a la entrada a la catequesis de padres y madres de esos niños que van a hacer la primera comunión. Se quejan sobre todo del gran desembolso económico que van a realizar, pero claro, algunos quieren ser mejor que otros. Raúl, en esto también se establece un pique entre familias, ¿no? Absolutamente. Es un engranaje más de la sociedad de consumo y consumista. Y en eso se produce también la competencia de que parece ser que quien más vale es quien más tiene o quien más aparenta que tiene. Y por desgracia en una ceremonia, luego evidentemente mi contertulio lo comentará desde el punto de vista de los creyentes, de los que sean creyentes, parece que no casa bien una cosa con otra, ¿no? Que precisamente una ceremonia de ese tipo sea una ceremonia al final de ostentación,
de competencia, de ostentación, y que la felicidad además se les enseña a los niños que se basa en el consumo y en el gasto y no en otro concepto bastante más lógico, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve por parte de la Iglesia este acontecimiento que se ha convertido en una atmósfera tan consumista que viene a desvirtuar precisamente el mensaje verdadero del sacramento? Sí, nosotros obviamente desde el principio, casi de los primeros encuentros que tenemos, pues invitamos siempre a esa sencillez, a esa austeridad. Sobre todo, al menos los consejos que suele darse es decir que cualquier cosa que sea de ostentación va a quitar protagonismo pues al niño o a la niña, que en definitiva son los que tienen que lucir en ese día, ¿no? Y lo intentamos llevar pues con calma y tranquilidad. Nosotros aconsejamos, pero obviamente luego no nos podemos meter y nunca nos metemos en los bolsillos de las personas para decirle no compre esto, no compre aquello, sino simplemente le damos esos consejos para intentar eso, que el niño y la niña sean los protagonistas de ese día. Claro, me imagino que hay una reunión previa con los padres cuando comienzan ese proceso de catequesis de cara a realizar la primera comunión, donde se le habla precisamente de la modestia que rodea este sacramento y esa celebración, pero luego, llegado el punto, el día de la celebración, desde la misma parroquia, muchos sacerdotes llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Sí, bueno, es un momento de estrés, y en cuanto con el tema de los padres, pues también depende de las parroquias en las que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra diócesis en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, tenemos algo que se llama la catequesis familiar, que son ya pues esos encuentros en los que los padres también acuden a la catequesis, estos 2 cursos con ellos. Los que nos llevan esa catequesis familiar, pues intentamos al menos tener una serie de encuentros con los padres, precisamente para evitar que no sean simplemente reuniones para encontrarnos con ellos y decir, bueno, elijan el fotógrafo, elijan quién les va a poner las flores, pero digamos que luego esas reuniones ya preparativas están presentes también, obviamente. Bueno, se nos está yendo de las manos esta celebración, Raúl. Además, incluso leíamos unas declaraciones del juez de menores, Emilio Calatayud, como se nos ha ido la pinza con esto de la celebración de las primeras comuniones. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que en gran medida sí, porque si vemos cualquier estudio hay evidentemente diferencias y los estudios se hacen en base a medias, ¿no? Pero estamos hablando de que los estudios que establecen menor gasto, estamos hablando ya de cerca de los 4.000 euros de media, ¿no? Hasta estudios que llegan a más de 9.000 y 10.000 euros, ¿no? Si eso, todo eso hay que relacionarlo siempre con la capacidad económica de las familias. Estamos hablando de un país en el que se acaba de aprobar, con lo que ha costado, a 900 euros el salario mínimo interprofesional, que es un salario prácticamente medio. Entonces, si ponemos en relación los salarios medios que ganan las familias con ese gasto, significa que va a haber evidentemente un endeudamiento familiar. ¿Es razonable ese endeudamiento para una celebración que se puede hacer? No es que no se haga la celebración, no es que no haya que celebrar, nadie está diciendo eso, pero que se puede hacer de una forma mucho menos dañina desde el punto de vista económico para las familias, sí se puede hacer. Entonces yo creo que sí se nos está yendo de las pinzas, porque si al final una celebración se convierte en un problema cuando pasa el momento culmen de la celebración, para los meses siguientes estar sufriendo cómo pagarlo, pues no tiene mucho sentido. Me imagino cuando pueden ser 2 hijos, porque muchos intentan también coincidir las primeras comuniones en la misma celebración, teniendo en cuenta a lo mejor la cercanía de la edad de los menores, ¿no? Sí, a veces sí, pero eso puede abaratar en algo proporcionalmente, ¿no? Esa es una medida a veces, nosotros lo hemos hablado algunas veces, la celebración colectiva, ¿por qué no? Muchas veces son niños que están yendo a la catequesis juntos, que se conocen, que son de los mismos entornos. ¿Por qué no hacer celebraciones colectivas mucho más, por decirlo de alguna forma, discreta? Sería una forma también de ahorro. Hay formas de ahorro, y la forma de ahorro sobre todo tiene que ver con una capacidad crítica de los padres frente a esa imposición social de que tenemos que lucir no por la alegría del momento, sino por el gasto que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que reconducirlo. Ya digo, no se trata de no celebrar, no se trata de que la gente no sea feliz, pero es que la felicidad hay que buscarla. Si la felicidad es en la economía, mal vamos, porque no vamos a ser felices casi nadie y casi nunca, salvo muy determinada gente. Entonces, hay que buscarla de otras formas y hay que educar a los niños a que la felicidad no se encuentra exclusivamente en lo económico. Y yo creo que es un mal ejemplo el pensar que una celebración de este tipo tiene que ser en base a un tremendo gasto que supone una quiebra en la economía familiar y no precisamente a la celebración de otros valores, ¿no? Ya digo, independientemente, al final incluso las creencias, porque se acaba convirtiendo en un acto social
De hecho, ya hay cosas que me parecen a mí, me llaman la atención, incluso sustitutivos a veces de ceremonias, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Se nos ha ido la pinza. Bueno, luego entramos en todos esos detalles que estás contando, Raúl. En cualquier caso, no le decepciona a los responsables de la catequesis que después de meses de trabajo con los niños, mandándole un mensaje del significado de este sacramento, de solidaridad, de austeridad, todo se vaya al traste con una fiesta plagada en exceso. La verdad es que sí. Incluso hay un momento que nosotros decimos ya, por eso de ruptura, lo que es todo nuestro itinerario dentro de nuestros procesos catequéticos, y es en el momento en el que los padres conocen la fecha, que obviamente pues se lo tenemos que decir lo antes posible para todo el tema de reservas y esas cosas. Intentamos decir, por favor, eviten que los niños sepan la fecha, eviten que los niños vayan participando de los preparativos, pero cuando los niños ya empiezan a ver todo el jaleo, se acabó. O sea, ya no se puede dar catequesis, ya la catequesis se convierte en un hablar de mi traje lo compré en no sé qué sitio, en mi traje no sé qué, voy a ir, espero que me regalen lo otro. Y la verdad que sí, hay un momento ahí de pequeña frustración, pero que bueno, que yo creo que con el paso de los años ya lo hemos ido un poco superando. Yo lo decía este fin de semana con personas así de la parroquia, digo, yo creo que por ahora ya no me asusto de nada, de las primeras comuniones. Yo creo que ya lo he visto un poco de todo lo que me pueda asustar, y ya podemos ver a ver con qué vamos a sorprender, porque es un poco lo que estábamos también hablando, ¿no? A ver cómo voy a intentar superar lo que han hecho otros años para no sé qué, bueno, no hay nada que superar, ¿no? Hay algo que festejar y que celebrar, que es un paso importante en la vida de sus hijos. Luego también escuchamos muchas familias comentar las ganas que tienen ya de quitarse esto cuanto antes, de estar asistiendo todos los domingos a misa, qué ganas que mi hijo y mi hija hagan la primera comunión, porque también me obligan a asistir a la Eucaristía. ¿Dónde está la fe que realmente le están transmitiendo a sus hijos para que hagan la primera comunión? Sí, ese es un gran problema que a veces tenemos. Yo creo que primero a veces tenemos que empezar entonando quizás un mea culpa por parte de los que podemos ser los responsables de todo lo que es estos procesos catequéticos, ¿no? Intentar hacerlo lo más atractivo posible, pues para que no veas que la catequesis es una multa que tienes que pagar para llegar a una celebración como son las comuniones, ¿no? Y por lo tanto es muy importante la labor de los catequistas, pues esos catequistas bases que intenten pues animar a los niños a participar, pues los que trabajan desde el ámbito de la catequesis familiar, pues motivar a los padres para que vayan descubriendo también cuál era ese motivo de estar en esa celebración, y obviamente pues también la parte que nos toca a nosotros de los celebrantes, de los sacerdotes, de pues hacer partícipes de los niños en esas celebraciones, ¿no? Para que no se vea que, oye, es una multa y ya me quito todo esto de encima, ¿no? Si surge esa frase, significa pues que en ese proceso de 2 años pues no has vivido y no has ido de mano de tu hijo o de tu hija para vivir este momento, ¿no? Incluso las parroquias han tenido que plantear cambiar el día de la catequesis para no hacerlo los domingos, precisamente por queja de padres y contras, que el domingo al final acabo sacrificando mi día de descanso, ¿no? Sí, en cuanto al tema de los días, pues también, o sea, las parroquias que ofrecemos a veces incluso 2 días para poder celebrar las comuniones sábados y domingos, la lista de los sábados, todo el mundo quiere el sábado para luego descansar el domingo, pero obviamente no podemos ofrecerlo para todos los grupos de todas las cosas, porque contamos que con una media que pueden haber de 10, 15 niños, y ya empezamos a multiplicar por invitados, y las parroquias tienen el aforo que tienen, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que siempre, pero dividir entre los grupos. La mayoría quieren los sábados, o el día de Canarias, o el 1 de mayo, claro. O sea, para aprovechar esos días festivos lo máximo posible, ¿no? Bueno, pero hay familias y familias. Están los que a lo mejor son algo reticentes a la catequesis, sobre todo ya pasar la primera comunión, y luego aquellos que sí realmente lo hacen por vocación y porque realmente siguen el criterio de la fe, ¿no? Sí, obviamente nos encontramos luego con experiencias muy buenas, ¿no? O sea, sobre todo en el ámbito de los que tenemos la catequesis familiar, cuando el padre, la madre vienen con su hijo a catequesis, la motivación a veces empieza a ser del niño, y al final acaba siendo la motivación del propio padre o madre que quiere seguir un proceso, de que quiere seguir avanzando, que ha descubierto pues qué era eso de la fe que tenía un poco arrinconada, ha descubierto que la manera de plantear la Iglesia las cosas ahora, con la edad que tienen, no era la misma que cuando tenían 9, 10 años, que fue la última vez prácticamente que asistieron a una catequesis. Entonces empiezan a descubrir pues una nueva manera de creer, de plantearse las cosas y de aceptar también ese mensaje cristiano.